Todos hemos tenido detonantes en nuestras vidas que nos invitan a cambiar el rumbo alguna vez. Sin embargo, con frecuencia estamos tan empeñados en seguir por el camino que nos dijeron que teníamos que recorrer, que parece que ninguna situación es lo suficientemente fuerte o llamativa como para hacernos entender que tenemos que cambiar de rumbo. Entonces nos empeñamos en seguir por caminos que quizás no son los mejores para nosotros y a llevar una vida llena de lucha cuando en realidad podría haber sido una vida fluida, solo si pusiéramos un poquito más de atención a esas señales. De las señales capaces de redireccionar nuestra experiencia de vida, estaré hablando con mi querido amigo Carlos Fernández, mejor conocido por sus iniciales Café o como @Café del Éxito. Él es el autor de varios libros, es conferencista internacional y apoya tanto a personas como empresas en procesos de transformación que van de adentro hacia afuera, a través de charlas, talleres y acompañamientos uno a uno. En este capítulo nos cuenta cómo los obstáculos de la vida lo fueron redireccionando hasta que salió de la ruta marcada para así crear su propia ruta. Estaremos hablando de cuáles son las señales que nos ayudan a salir de la Matrix, porque estoy segura que escuchándolo hablar de las señales que le ayudaron a él, vas a poder identificar algunas señales que también se te están mostrando a ti. Antes de dejarte con Carlos, quiero recordarte que mi libro Eres Reeditable está disponible en Amazon tanto en tapa blanda como en ebook. También recordarte que tengo un nuevo podcast, se llama Expansiónate, es un podcast que une la ciencia con la espiritualidad y allí estaré invitando a expertos que hablarán de temas relacionados con mente, cuerpo, espíritu y planeta. Este podcast puedes encontrarlo en mi canal de YouTube o también en las 8 principales plataformas de podcast de habla hispana, incluidas Spotify, YouTube y Apple Podcast. Por último, invitarte a que si eres nuevo o nueva por aquí, te suscribas a mi canal de YouTube, comentes los episodios que te gusta, le des like y los compartas. Compártelo indiferentemente de la plataforma en donde lo estás escuchando. Solo así me ayudas a crecer, ayudas a darle valor a mi trabajo y sobre todo ayudas a que estos mensajes lleguen a más personas y sigan transformando vidas. Sin más preámbulo, te dejo con Carlos @Café del Éxito. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Bea, gracias por la invitación y feliz de estar en tu podcast. Yo también feliz de que estés aquí. Cuéntale a quienes nos escuchan desde qué parte del mundo nos hablas. Ahorita estoy desde Santiago de Chile, me mudé aquí hace ya 8 años, cumplo este año, y bueno, vengo de Caracas, Venezuela, y desde hace 8 años decidimos tomar la decisión de venir para acá. En principio fueron por 3 semanas de trabajo, y bueno, 3 semanas se convirtieron en mes y mes y medio se convirtieron en que ya llevamos 8 años. Ah, ok, no fue una decisión así planificada, sino que fuiste un momentito. Sí, era puntual, eran 3 semanas de un proyecto y el proyecto se extendió y la verdad que yo no sabía que nos iba a gustar tanto Santiago y lo vimos como además vine en un plan no turístico, sino como de trabajo, inmediatamente como me fui ubicando, no desde lo más importante para ver o desde esas cosas que llaman la atención, sino que me fui metiendo como si viviera aquí, ¿no? Ok. Entonces cuando llevaba ya varias semanas, de hecho mi esposa se había quedado en Venezuela, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no he conocido mayores cosas, he accionado como si estuviera viviendo aquí y la verdad que está súper agradable, digamos, para el momento de vida que estamos nosotros teniendo y que estamos planificando. Entonces, como te digo, eso fue mes y medio que en total estuve aquí, volví a Venezuela, terminé obviamente de cerrar algunas cosas y me vine otra vez y ella se vino al mes siguiente. Pero bueno, el cuento corto es que realmente venía por algo puntual y nos terminó gustando. Ok, qué chévere. Bueno, es una historia de migración particular, la verdad. Sí, muy particular. Por eso es que cuando alguien me pregunta que cómo me relaciono con la migración y que si mi proceso ha sido traumático, duro, fuerte, la verdad que, digamos, tuve la suerte de que fuese distinto a lo que otras veces se escucha, ¿no? Fue mucho más intencional, si le podemos poner un nombre. Exactamente. Pero yo creo que
eso fue así por sí, por la intención que había detrás, por la manera como estabas viendo tú las cosas. Y para que tú llegaras a esa manera de ver las cosas, yo sé que hay una historia detrás. Yo tengo tiempo siguiéndote, me encanta el contenido que promueves en @café del éxito. Eh, Me siento muy identificada con el contenido que colocas allí. Sé que tienes 3 libros, ¿cierto? Sí, correcto. Y pues quiero que nos cuentes un poquito hoy cómo terminas dedicándote a todo esto, porque yo siempre digo que lo que tú haces, que se parece a lo que hago yo, generalmente en el 90% de los casos, diría yo, o tal vez más, no es una carrera, una profesión que se elige. Uno no es que nace de chiquito y dice, ah, yo quiero ayudar a la gente a cumplir sus sueños o a los emprendedores o escribir un libro. A veces hay cosas que sí, pero la verdad es que la mayoría de la gente que se dedica a esto tiene una historia detrás que lo fue moviendo hasta este sitio. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo. 100%, 100%. Es lo que yo veo también en gente que se puede dedicar a cosas similares a lo de nosotros, siempre como puntos de quiebre. Y bueno, evidentemente hay puntos de quiebre como más extremos, no sé, que otros, pero son igualmente significativos para quienes marcan un antes y un después, ¿no? Pero Exacto. sin duda sí, como en tu caso, que lo hemos conversado y que probablemente la historia la conozca mucha gente que te sigue, eh, fue algo particular. En mi caso también fueron una serie de eventos, diría yo, que me fueron llevando a tomar esta decisión. Pero sí, sin duda fueron varias cositas que marcan Sí. hitos. Y me gusta eso que dijiste, porque bueno, hay cosas que se ven como pequeñitas al lado de otras que se ven como súper grandes, pero no importa, lo importante es el proceso de cada quien. Puede que de la perspectiva de que está afuera pueda decir, ah, pero no fue gran cosa, o sí, fue gran cosa. Lo importante es cómo lo estás viendo tú y lo que eso trajo a tu vida. A veces yo digo que el tocar fondo para unos es, no sé, el otro día hacía una comparación de alguien que decía que debía 500 euros y casi se muere y eso fue su tocar fondo. Y hay gente que llega a deber millones de dólares y ese es su tocar fondo. Entonces, creo que no es importante si son 500 euros, millones de dólares, una enfermedad o lo que sea. Lo importante es lo que tú haces con ese fondo que tocas y cómo puedes ayudar a que tu entorno sea mejor a partir de esa situación. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es tu fondo? ¿Cuál fue tu fondo? ¿Qué fue lo que le pasó a Carlos para que terminase dedicándose a lo que se dedica y siendo tan exitoso, ayudando a las personas y a las empresas en la consecución de sus objetivos? Y qué bueno, porque además creo que nos permite también conversar, y ya voy para esa respuesta. Y pienso también en cuando tú dices la palabra fondo, muchas veces pensamos en eso, en, bueno, cuando tocamos fondo, ese momento que nos da duro, que nos golpea, si se quiere, que no nos lo esperamos, que es una sorpresa no agradable. Y, y también yo he visto muchas personas que tocan techo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cuando decimos, yo estaba en el mejor momento de mi carrera, estaba haciendo lo que mucha gente aspiraba y esto pasó, ¿sí? Entonces estaba como, o estaba en un gran momento y eso sucedió y bueno, a partir de allí yo me rediseñé, como tú dices, ¿no? Me reedité, pero estaba en un muy buen momento. Entonces a veces es el fondo y a veces es el techo también. En mi caso, tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? Quizás el momento más importante en términos cronológicos sucede cuando yo estaba en el tope, realmente, en el tope. Yo estaba en ese momento en que ganaba muy, muy buen dinero, estaba en el mundo corporativo, estaba en una empresa que había soñado siempre trabajar y la verdad que yo estaba recién graduado, o sea, yo estoy casi seguro que estaba rodeando los 23 años más o menos, y ganaba por encima del promedio de la gente que se había graduado conmigo, y yo tenía una gran meta en ese momento que era como mi Everest, era como, wow, aquí es donde yo necesito llegar, y era comprarme un carro, ¿no? Era un Ford Ka, yo no sé si recuerdas ese modelo, era un carrito chiquitito, pero era como muy aerodinámico, era como muy versátil, y ese era como mi gran objetivo en ese momento. Y nuevamente, eran pocas la gente que estaba a mi alrededor, y fíjate que todo lo que te estoy diciendo
era como yo pensaba en ese momento, siempre me estaba comparando con los otros. O sea, Ok. yo decía, no, yo estoy por encima del promedio, yo estoy en una empresa, muchos de la gente no tiene trabajo los que se graduaron conmigo o están haciendo pasantías, ya yo tenía un trabajo fijo. Entonces, siempre estaba como bordeando en mi cabeza ese mundo de la comparación. Entonces, bueno, sí, efectivamente ahorré, mi papá me prestó una plata, porque ese era mi gran objetivo, ¿no? Tener este carrito. Y llega el momento en que mi papá me hace una llamada, me dice, mira, Carlos, ya el carro lo tenemos, lo pudimos conseguir, cuando llegues a la casa va a estar allí. Y yo siempre recuerdo que, además un amigo me tomó una foto en ese momento cuando yo cerré esa llamada y esa foto yo la tengo y la proyecto en algunas charlas que doy, porque conecta como entre la alegría y la soberbia en aquel entonces, ¿no? Ok. Y bueno, efectivamente logro el Everest, pero como tú bien sabes, y en otro momento, claro, yo no había estudiado todo lo que he estudiado hasta ahora de lo que podemos saber y no saber, ¿no? Pero estaba como muy en lo material en aquel entonces. Yo, bueno, había tocado nuevamente el cielo, ¿no? Con otra meta, otro checklist que ya me había propuesto. Y llego a mi casa, tengo el auto, por supuesto, bueno, le empiezo a pasear, empiezo a ir y a las 2 semanas nosotros teníamos un evento de la empresa y, después te voy a contar algo que vino previo, pero bueno, sigo con esta historia porque es relevante. Terminé el evento, yo me voy a mi casa, ya era de noche y era un evento que, digamos, yo siempre viví muy lejos del trabajo y me levantaba muy temprano todos los días y naturalmente siempre me acostaba muy tarde. Entonces, ya era bastante tarde, era final de semana y el cuento corto es que yo no me acuerdo de un gran tramo que estaba manejando, me quedé dormido al volante y yo lo único que me acuerdo es cuando ya está el auto volteado completamente Wow. en la autopista, ¿no? Yo vivía en la urbanización Miranda, en términos de Caracas, queda un poquito más allá de Terrazas del Ávila, de la Urbina, Sí, y tienes que pasar por el barrio Petare, sí. atravesarlo para llegar a esa otra zona, y yo me quedo prácticamente enfrente del barrio volteado. Bueno, Eh, para quienes no sí, conocen Caracas, Venezuela, lo que está diciendo es que tenías que pasar por una zona extremadamente peligrosa para poder llegar hasta tu casa, ¿no? Para llegar a tu urbanización, es ¿cierto? Y correcto, el carro se queda justo en esa zona. Y correcto. cuando digo peligrosa, es muy peligrosa. Yo una vez me quedé accidentada ahí y en segundos empezó a bajar gente del barrio para robarme. En cuestión de segundos, apareció una policía de la nada, era de día, me remolcó sin preguntar nada y me arrastró a mí con mis amigas, así para que tengan una idea pues de lo peligroso que es. No es que en una hora te van a robar, en dos, en segundos. Vale. Sí, que además exacto, era ella de noche. Y literalmente yo creo que es un efecto que se genera en esa zona y creo que probablemente en muchas que son peligrosas. Cuando hay un accidente enfrente, rápidamente vienen bueno, los amigos de lo ajeno, como le dicen. Sí. Entonces, yo estaba volteado, vea, yo, gran error obviamente, no tenía cinturón de seguridad, quedo del lado del copiloto. Yo recuerdo que yo volteado logro ubicar el celular, marco a mi casa, le digo a mi papá, me volteé, estoy aquí, y vuelvo a cerrar la llamada. Inmediatamente volteado, empiezo a ver los pies de gente alrededor del carro, que yo me imaginé, yo dije, es gente que inmediatamente bajó del barrio. Nuevamente, para la gente que es de Venezuela, nosotros le llamamos barrio a una zona peligrosa, no como se le dice en otros lugares que barrio es una urbanización, esto es Exacto. peligroso. Y veo como muchos pies alrededor y yo dije, bueno, aquí ya me asaltaron, pues. Y yo creo que también eso fue una de las primeras enseñanzas. Esta gente, siendo el carrito, como te decía, algo bastante liviano, muy pequeño, entre todos logran voltearlo, ¿sí? Ok. Conmigo dentro, ellos mismos logran colocarlo como en el lado del hombrillo, o lo más pegado a la acera. Sí. Yo me bajo, obviamente me reviso, no tengo afortunadamente nada, creo que era un par de rasguños en un brazo, los vidrios sí estaban rotos, o sea, sí fue como, vamos a decir, milagroso que no me sucediera nada. Ellos con lo mismo que me ven, me revisan como que estás bien, cómo te sientes, e inmediatamente ya mi papá venía del otro lado del canal, me hace señas, él llega y vea cómo aparecieron estos ángeles, se fueron. O sea,
Ahí no pasó absolutamente más nada. Mi papá llega, logramos llamar a la Pero grúa tú y llegaste a ver a esas efectivamente personas. las llegué a ver todas. Eran por lo menos más de 10 personas. O, no, no Imagínate. recuerdo ahorita las caras, pero este, En la sí, madrugada, en plena madrugada. sí, sí, Aparecieron absolutamente. 10 personas, te voltearon el carro, te revisaron y se fueron. Y con la misma se fueron. Wow. Eh, entonces, claro, ahí uno empieza como después, porque en ese momento no fui capaz de, o sea, es muy difícil verlo, pero tú dices, wow, qué interesante las creencias, ¿no? Porque todo, o sea, cómo empiezan a jugar desde el mismo momento. Tú dices, pies, volteado, barrio, me robaron, listo. Exacto. No pies, gente que ayuda, me salvaron. O sea, no va por allí, ¿no? Sí. Entonces, nuevamente, ahí después entendí que el tema de las creencias y qué historias nos estamos contando, que es un fundamento de mi trabajo que hago hoy en día, pero ya empezó a cobrar vida conmigo en mi propia experiencia desde, por ejemplo, esa situación, ¿no? Yo sé que tú conoces mucho de esto, y ahí creo que podemos construir, porque creo que es interesante. Ese auto, como era tan nuevo en el mercado, no tenía repuestos, y más en Venezuela, era como, no, o sea, no pretendas que esto te lo van a reparar rápido. Ok. Le dan un diagnóstico de 9 y 10 meses que me lo van a regresar. Ok. Vuelvo a quedarme sin carro, este, soberbia, ahora sin carro, poco humilde, ahora sin carro, mismo trabajo, llegar diciendo que ya no tengo carro y que, bueno, que me volteé, etcétera, etcétera. Fue como un golpe también al ego. Y cuando terminan de reparar el carro, 9, 10 meses después me lo dan, perfecto. Vuelvo yo llegando a mi casa, vea, estaba un poco más adelante, ya estaba casi dentro de la urbanización, y a una persona que más adelante se le había accidentado su carro, el caucho que cambió llegó rebotando, o sea, se fue rebotando por la bajada, yo venía en ese momento, y el caucho impacta el tren delantero del mismo carro en el que yo estoy, lo revienta, y yo Oh, llego, digamos, como por impulso, en esta oportunidad, a la puerta de la urbanización. Pero el carro nuevamente vuelve a estar estrellado. En términos de lo que uno diría, ese carro está empavado, ¿no? Uno dice, ese carro tiene una maldición. Y después entiendes que eres tú el que, o que está sucediendo es algo es contigo, no con el objeto, ¿sí? Es una tercerización de una responsabilidad que uno termina haciendo, ¿no? Por sí. supuesto, después que me lo volvieron a reparar, casi, no sé, no me acuerdo ya cuánto tiempo después, lo terminé vendiendo. Pero ese fue un primer instante que yo diría que fue una semilla para lo que hoy en día yo hago. Me tocó muy de cerca, como te digo, no me sucedió mayor cosa, pero me sucedió algo muy mental, ¿no? Recientemente yo había leído un libro de un humorista venezolano, se llama Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo, y Ujú. él dice, él tuvo un accidente en una avioneta donde se estrelló la avioneta y él sale vivo. Y él, cuando salió de esa avioneta, él dice, yo tengo algo que entregarle al mundo porque esto, o sea, es como, tuve demasiada suerte, no puede ser que yo quede vivo después de un accidente en una avioneta, que se queda, no me acuerdo cuál fue el desperfecto, pero queda aterrizando. Y como yo tenía esa historia tan reciente, yo dije, ¿será que algo yo tengo que hacer con este choque o este par de choques o estos dos incidentes con el carro? ¿Qué me está queriendo decir el mundo? Porque sin duda pareciera que lo que no aprendí con la volteada viene un segundo símbolo que es el segundo choque y me vuelve a dar una cachetada. ¿Y será que hay algo que yo no he terminado de integrar, de hacer con otros? Y ahí empieza un camino interesante. Ahí empieza un camino interesante, sobre todo muy vinculado al mundo de la autoayuda, de la lectura de la tradicional autoayuda. Gente en aquella época como Og Mandino, Lai Ribeiro, empiezan a llegar a mi vida otra serie de autores, porque mi papá leía un poco de eso y en la casa había un poco de esa literatura, y entonces me empiezo a interesar por ese mundo. Y eso empieza a marcar además mi carrera profesional, porque ya empiezo a pensar distinto y a sentirme distinto, y empiezo como a desmontar diferentes estructuras de la manera como venía funcionando como bien en automático, ¿no? Ok. Antes que continúes, esta reflexión, pero me parece muy interesante, pues, cómo te das cuenta con la primera volteada del carro que tenías una creencia, digamos, que te pudo haber estado limitando en algún momento y te agarraste de ese momento para decir, ok, tengo esta creencia. Esa reflexión fue
¿Cuánto tiempo después? ¿Pasaron meses, pasaron años, luego de la segunda vez que te pasa esto con el carro? O sea, yo creo que la segunda vez que me pasa es porque esa reflexión todavía no está en mi cabeza. Exacto. Y después yo estaría diciéndote, esta reflexión puede venir como un par de años después. Ok. Cuando entiendo, producto de meterme un poco más en este mundo, que sí hay cosas que no podemos desestimar porque si no tendemos a repetir las mismas experiencias con personas, con elementos, con objetos, con nosotros mismos. Entonces digo, mira qué interesante, que habrá pasado con la historia del carro, que si bien fue un símbolo que yo vendí porque la culpa era de él, ¿qué pasaba conmigo en ese entonces, no? Y como te digo, hoy en día toda esta reflexión de la soberbia, el ego, lo poco agradecido que yo era también en esa época, todo eso viene un poquito más adelante de echar la película después, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que una vez me hiciste tú a mí. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora te refieres a ese Carlos de antes como una persona con mucha soberbia, como una persona que tal vez em, se sentía más valioso si tenía más cosas, no sé si me equivoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese Carlos y no el Carlos de ahora, sino el Carlos que fue evolucionando en esos 2 años? ¿Qué pensaba? Aparte de, bueno, evidentemente pasó algo, se me repitió, seguro tengo algo que aprender de esto, pero ¿cómo fuiste cambiando? ¿Qué cosas empezaste a identificar que de pronto decías, ok, esto no debería seguirlo haciendo, esto no es necesario o esto no lo necesito, qué sé yo? Mira, sin duda el elemento del agradecimiento para mí fue crucial. O sea, para decirte un ejemplo concreto, cuando fuimos a ese evento esa noche del choque, yo con un carro nuevo que no tenía más de 2 semanas, yo ese carro lo dejé en la calle. Es decir, no, por la tacañería de pagar un estacionamiento, yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a estacionar en la calle. Y yo decía, claro, o sea, es que, ¿cuál era toda la energía que yo le estaba entregando a una cosa que en teoría la estaba buscando desde hace tiempo? Estaba muy poco agradecido. ¿Y qué estaba haciendo con el carro en general? Bueno, fiestear, mostrárselo a otras personas, regodearme, lo que fuese. Compararme con los otros que no tenían carro, o sea, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si yo tuviera que poner una semilla del después en ese proceso, yo diría el agradecimiento. Porque en esos 2 años que vienen posteriormente, viene otro momento interesante, que es que yo decido irme a estudiar inglés a los Estados Unidos por cuenta propia y pido un permiso no remunerado en la empresa donde estaba trabajando para que me pudiesen dejar. Eran como unos 3 meses, no era más que eso, pero yo necesitaba como pulir el inglés, lo tenía como una gran necesidad, otra meta importante. Y allí por primera vez salgo de Venezuela sin mis padres y salgo solo, ¿no? Y ese viaje también fue una cachetada importante, porque después que en teoría, bueno, yo había empezado como a meterme en este mundo de la autoayuda y de la lectura, me consigo, por ejemplo, en esa escuela con una serie de amigos que son árabes. Y esos árabes, o sea, era una cultura que yo no tenía ni idea, estamos hablando de mis 24 años probablemente, 25 años, yo no tenía ni idea de cómo funcionaban, cómo operaban, cómo pensaban, a qué le daban valor. Y como en mi cabeza siempre estaba, rodéate de gente que no habla español, ese fue mi grupo primario al que siempre yo empecé a juntarme, ¿no? Y esa gente también, yo empecé a ver su estilo de vida, los paradigmas que quizás en mi cabeza estaban, y esta gente qué será y a qué se dedicará, y hablan con un acento raro, pero esos fueron, vea, mis amigos por esos 3 meses, y cuando yo estaba allí solo, que nadie me conocía, que no tenía nadie a quien restregarle mi carro o mi cargo, o la gente no tenía ni idea de la empresa donde yo trabajaba, aunque en Venezuela fuese muy relevante. Entonces también ese fue como otro balde sabroso de agua fría, porque yo dije, ¿sabes qué? Quizás ese camino que yo estoy construyendo en mi realidad en Venezuela no es el que tengo que seguir hacia adelante. Yo en ese momento me sentía que iba a crecer en esa empresa, que iba a estar tomando decisiones con una corbata en una junta directiva. Y cuando estaba en ese viaje, yo dije, me lo cuestioné todo, vea, me lo cuestioné todo. Y ahí también yo diría que fue un punto importante para mi regreso en esa realidad, donde yo te digo, yo iba, porque además esto era en Minnesota, donde yo me fui, estamos hablando de -10 grados todas las mañanas para tomar el bus,
Y yo lo que hacía era agradecer todos los días por esa experiencia, por la gente con la que me estaba rodeando, por la gente, por la chaqueta que me habían prestado, porque yo no tenía indumentaria para ese tipo de clima. Iba muy agradecido todos los días a esa escuela donde era un completo anónimo y estaba feliz de ese anonimato. Entonces yo siento que hubo algo interesante en ese antes y un después, y sin duda la semilla fue la gratitud. Ok, qué interesante. Es impresionante cómo los viajes nos hacen evolucionar, el salir del contexto, ¿no? El darte cuenta que lo que para ti es una realidad absoluta e incuestionable y tiene lógica, o sea, lo que en tu barrio, en tu ciudad, en tu país tiene lógica, en otros países ni lo conocen, ni tiene lógica, ni es importante, ni sirve para nada. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es como súper revelador el entender que hay demasiados caminos, o por lo menos para mí los viajes son una manera, una revelación de que hay demasiados caminos para llegar al mismo sitio y uno conoce 3, 4, 10, los que te enseñaron en tu escuela, en tu entorno, en tu ciudad, tus amigos, y llegas allí y dices, imagínate estos caminos, estos 10 caminos que yo conocía, es que ellos no conocen ninguno y están a lo mejor mucho mejor que yo, ¿sabes? O sea, no es que conocen 2 o 3 y ellos tienen otros, sino que no conocen ninguno de estos 10 y tienen una vida quizás muy parecida a la vida que yo pienso que es una vida exitosa. Y por supuesto, cuando hablo de éxito, estaremos de acuerdo en que no me refiero a tener dinero, sino lo que representa el éxito para cada quien, estar con tu familia o lo que sea, ¿no? No, 100%. Entonces, A mí me encanta que lo recuerdes y que lo reflexiones, porque no, lo damos por sentado. O sea, pensamos, y además cuando el componente del viaje viene producto de que ya tú sientes que donde estás es lo mejor. O sea, y que mucha gente daría lo que fuese por estar en tus zapatos, porque tú gozas de una cantidad de elementos que, wow, estoy en la cúspide de la pirámide. Entonces, cuando además está eso, yo siento que estás como literalmente en la Matrix. O sea, así y es. estamos muchas veces allí, ¿no? Entonces, Sí. bueno, sin duda los viajes nos despiertan, nos abren otros mapas físicos y no físicos. En mi caso fue este choque y encuentro con una cultura maravillosa que me abrió mucho los ojos y me lo hizo cuestionármelo. Exacto. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que emigra? Ahora estamos en época de migración, no solo los venezolanos, que ya tenemos rato emigrando, sino por todo lo que está pasando en el mundo, estamos migrando. Y la mayoría de las personas no quieren emigrar, simplemente están pasando cosas en su país que vemos todos los días, cambios que hacen que la gente tenga que moverse sin querer. ¿Qué consejo o qué sugerencia le darías a una persona que tiene que estar en un lado donde no es el lado que él eligió vivir? Porque a pesar de que tú has estado afuera estudiando temporalmente por elección y has emigrado también por elección, estoy segura que aún así has podido sacar de cada una de esas experiencias aprendizajes que le pueden funcionar a otras personas que sí tienen que emigrar sin querer. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Sí, bueno, esa es una súper pregunta, porque es muy. A ver, el terreno no es exactamente el mismo para todos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo si una persona que está migrando desde Afganistán o Siria a alguien que está bien en Miami y se va para Madrid, ¿sí? Entonces, Exacto. y lo que tú dices, ¿no? Una cosa es porque quieres emigrar y otra cosa es porque tienes que emigrar, ¿no? O sea, como lo ves, como es la única salida. Entonces, más allá de un consejo, yo lo que quisiera es abrazar o invitar a abrazar el contexto que te recibe y evitar las comparaciones con el contexto donde vienes, porque por algo estás allí en ese momento, aunque tú sientas que puedes ser pasajero, aunque sientas que no perteneces a ese lugar, pero generar resistencia con ese lugar físico que te recibe, con la gente, y estar comparando con el lugar de donde vienes, te va a mantener en una profunda infelicidad. Y yo me he cansado de verlo, ¿no? De gente que se muda y lo que está diciendo es no, porque es que en Venezuela era así, o es que en Estados Unidos es así, porque es que no es que las calles allá son así, o es que la gente no se comporta de esta forma. Y todos los países tienen sus pros y sus contras. O sea, tiene mucho que ver con
cómo tú te sientes cuando estás allí, porque estoy seguro que, bueno, a lo mejor tú no te sientes, digamos, en bienestar cuando estás en Nueva York o viviendo en Nueva York, que en Galicia o en las Islas Canarias o en Suiza. O sea, hay una vibración que uno de alguna forma también emite y esos lugares emites en uno que tú dices, mira, aquí sí me veo más tiempo, aquí no me veo tanto y es válido. El punto es que donde estés, trata de no comparar, porque en la comparación te vas al pasado y te pierdes del presente. Del presente te pierdes lo que sí puedes apreciar, te pierdes de lo que ese lugar tiene para ofrecerte en este ahora, así sea un puente o un trampolín para otro lugar. O no, porque no lo sabes tampoco a ciencia cierta. O sea, tú dices, no, aquí voy a estar un par de años. Yo honestamente no me veía, yo me hubieses preguntado hace 8 años si iba a estar dentro de 8 años en Santiago de Chile y probablemente te hubiese dicho que no. Pero también empecé a entender y agarrar como mucha seguridad, y eso ha sido un trabajo particularmente de mi esposa y yo, que hemos dicho, sabes que si nos ha ido bien aquí, si hemos podido navegar esta geografía, si estamos en el sur del mundo, muy alejados de muchos lugares, donde ir a Perú, que es al lado, son 3 horas en avión, entonces físicamente estamos como bien hacia abajo y hemos podido alcanzar muchas cosas. La verdad que también lo podemos hacer en otros países, pues entonces no tampoco no nos los negamos, no nos cerramos a la posibilidad también de volver a emigrar. Y no, yo me siento bastante ciudadano del mundo en ese sentido, pues, o sea, ahorita yo tengo el pasaporte en un trámite y una cuestión, pero es un trámite que me abre ciertas puertas y me cierra otras, pero yo no me siento apegado y que mi identidad está definida por ese lugar donde yo vengo, porque sí, amo Venezuela profundamente y o sea, mi confección ha sido de allí, mi manera de hablar, mi Caribe, o sea, todo tiene que ver obviamente con eso, pero no me define, es mi punto. ¿Sí? Exacto. Cuando me quedo aferrado a eso, me pierdo las posibilidades de apreciar Santiago, la gente, los acentos, una cantidad de cosas. Y yo hoy en día siento que ser inmigrante es algo muy sexy si uno se lo permite. Exacto, como poner atención en el presente, estar agradecidos con las cosas, con todo lo nuevo que hay y lo que no es nuevo también, ¿no? Y definitivamente también pensar que si te cuesta tanto vibrar con el sitio, pues que no es toda tu vida, o sea, que es algo temporal. Claro, que es una etapa, claro, es una etapa. Es una etapa y además también con eso yo creo que eh, si abrazas lo que tienes, vas a abrazar lo que vendrá. Ujú, Si resistes lo que tienes, vas a alejar lo que en teoría estás anhelando conscientemente, ¿no? ujú. Entonces, sí, empieza a apreciar, o sea, no, si estás en un apartamento y dices, no, esto no lo voy a decorar porque esto no es mío, porque este no es el lugar que voy a vivir con toda la vida. Te lo digo porque yo también estuve allí y yo digo, no, también, o sea, ponle tus cuadros, decóralo a tu manera, cómprale las sábanas que son tuyas, abraza ese lugar porque eso también abre las puertas para que otras cosas, si son mejores para ti, también se van a ir, las vas a ver mejor, vas a captar esas oportunidades, vas a poder accionar sobre ellas, obviamente porque esto no es solo cerrar los ojos y vendrá, sino, oye, sí, mira, abraza este lugar como si ya fuese tuyo, porque te va a ayudar para desplazarte a donde quieras, ¿no? Física y Exacto. mentalmente. ¿Sabes qué me recordaste ahora? Cuando yo estaba en Venezuela, la última empresa en la que trabajé estaba en Guarenas. Para quienes no sepan dónde es Guarenas, es una ciudad satélite fuera de la capital. Está como a 1 hora en condiciones normales, pero generalmente hay mucho tráfico, así que puede estar terminando a 4 horas. Y era una ciudad en la que yo definitivamente jamás hubiese elegido vivir. Pero la empresa para la cual trabajaba estaba allí y yo ya había pasado por el cáncer y ya veía la vida de otra manera y ya todo me daba muy igual, ¿sabes? Para mí un poco Guarenas y Caracas era como para tiro del carro, ¿no? O sea, yo quiero vivir en esta urbanización, en la ciudad de Caracas, jamás vivir en Guarenas. De hecho, recuerdo cuando me casé que el que era mi pareja en ese momento me propuso vivir en Guarenas y yo dije, es el último lugar en donde viviría. Y mira, terminé viviendo allí. Y además terminé viviendo allí súper feliz porque me levantaba como 10 minutos antes de ir para el trabajo, ¿no? Entonces, pero el punto es, y fue por eso por que lo recordé, aquí es donde se relaciona con lo que tú decías, que el apartamento donde terminé viviendo, yo pensé que iba a ser temporal. Es decir, yo me mudo a Guarena, pero no a este apartamento, no porque yo lo eligiera, sino porque me lo estaban como prestando, ¿no? Entonces, bueno, yo entendía que no me podía enamorar del apartamento.
hasta que consiguiera otro. Y no cambiaba nada, no cambiaba los muebles, no lo pintaba, no le hacía nada porque yo estaba ahí temporal. Y llegó un momento de mi vida donde empecé como casi literal a odiar los muebles. O sea, era como, yo sentía que el apartamento me expulsaba cuando yo entraba. Hay un libro de Bruce Lipton que se llama, no sé si el título es correcto, la biología de la creencia, creo que se llama, Las creencias, sí. que explica cómo tú vibras con los objetos y con las cosas que te rodean. Y que, por ejemplo, a veces pasa que cuando un mueble te molesta en donde está o no lo quieres, es porque tú estás cambiando y ese mueble ya no está en vibración contigo. Entonces te pones como luego a cambiar los muebles de sitio y en realidad lo que quieres es como sacar el mueble y ya. Y eso, aunque suene cómico, pasa con las parejas, pasa con los amigos, pasa con todo. Tú estás cambiando y quieres salir de eso. Entonces, yo llegué un día a la casa y dije, ok, este sofá no debería ser importante para mi avance, para mi vida, pero por alguna razón, cada vez que llego a la casa me baja como la vibración. Era un sofá de estos como años 80, como con el respaldar que parecía una concha de mar, ¿sabes? Y yo lo detestaba. Entonces lo saqué, fui, me compré otro sofá, pero la casa tenía 2 pisos y el segundo piso de la casa, yo decía como que lo voy a dejar así como está, no le voy a hacer nada. Yo siempre soñaba con tener un vestier de esos gigantes donde te cabe de todo, cientos de zapatos, no cientos, pero docenas de zapatos, de carteras, y tenía el espacio para hacerlo, pero no invertía en el apartamento porque decía, yo ya me voy, esto no es mío, ¿cómo me voy a poner a construir un vestier? Bueno, y sabes que cuando me pasó todo esto del cáncer, dije, lo que tú dijiste hace un momento, esto tengo que abrazarlo como si fuese mío. Y te juro, fue como un florecer. Yo hice el vestir, arreglé mis zapatos bonitos, mis carteras, mi ropa. Y la verdad es que disfruté de ese vestir como 6 meses. Pero comparado Justamente. con todos los años que estuve en el apartamento, al final estuve años. Pero esos 6 meses hicieron que todo en mi vida cambiara. Evidentemente, no fue porque solo construí un vestir, fue como el concientizar, ¿sabes? Lo que estaba pasando. Es como que, yo no soy parte de esto, entonces como que no fluye si tú no eres parte de esa casa, de ese país, de esa ciudad. En cambio, cuando dices, bueno, soy parte de esto, quizás no de esta manera, pero sí de esta otra, porque bueno, también en donde uno nace, uno no es parte de allí de todas las maneras. Habrá gente que quizás no compartes su manera de pensar o yo qué sé. Entonces, bueno, me parece importante porque la energía del lugar en donde estamos cambia en la medida que nosotros nos damos el permiso de adecuar ese lugar a nuestra energía. Igual aquí también tengo una historia en España con el Feng Shui. Yo no sabía nada de Feng Shui y un día me puse a escuchar a una señora porque te juro sentía en la casa como algo me molestaba y arreglé la casa de acuerdo a lo que se llama el mapa Bagua. Claro. Impresionante. Es decir, cambió la energía de la casa, cambió la actitud de mis hijos. De repente mis hijos empezaron a ordenar las cosas sin que le dijese nada. Impresionante. Entonces estoy muy de acuerdo contigo en que sí, que hay que abrazar lo que tienes y lo que digo siempre, si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que venga tampoco. Y fíjate que tú lo dijiste, tú dijiste, ¿cuánto disfrutaste de ese vestir? 6 meses versus todos los años. Pero es que esos 6 meses fueron lo suficiente, primero para tú sentirte como te querías sentir y después para mover todo lo demás en tu vida para que salieras de allí. Pero primero porque aceptaste, abrazaste, agradeciste y redecoraste ese lugar que además hacías vida todos los días. Exacto. Entonces, claro, si estoy en la queja, si no, es que yo voy a estar mejor allá y es que lo vemos en el día a día, o sea, cómo yo voy a dar mi mejor desempeño en un trabajo si lo que digo es, no, esto es por un año, no, en un año yo me voy. ¿Quién con esa dualidad va a entregarse en cuerpo y alma a ese trabajo y dar lo mejor de sí? No hay forma. ¿No? Si lo que tú estás pensando es, no, esto es temporal, esto es rapidito, mejor no cambio esto, nada, o sea, te vas a quedar más bien estancado en ese lugar físico o no físico. Exacto. El cerebro necesita vivir en coherencia y si tú estás como tú constantemente diciéndole en un año, después ya, esto no es así, como que no te agarres mucho, entonces el cerebro está todo el tiempo como en el aire, como, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me enfoco aquí o me enfoco en lo otro? Y entonces allí vienen
esos pequeños desastres y esa sensación de que la vida no fluye en la dirección que nosotros quisiéramos que fluyera. ¿En qué momento de tu vida entonces decides ya como, ok, me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a ayudar a que otras personas también identifiquen sus creencias, a que otras personas también logren sus objetivos? Mira, sí, literalmente es en la misma línea cronológica que en la que venía, ¿no? Me voy a Estados Unidos, en una época además que me quedaron cero contactos, no había, estaba incipiente Facebook, o sea, no tengo nada de contacto con esa gente que la verdad que me dio un vuelco a mi cabeza. Vuelvo, y es interesantísimo porque tú dices, wow, yo solo me fui 3 meses y yo siento que en mi vida se movieron tantas cosas y esta empresa sigue igual. Seguimos pensando lo mismo, vamos con los mismos temas. Yo trabajaba en el área de marketing, igual que tú. Y entonces, ¿sabes? Viene la campaña del Día de la Madre, padre, niños, vacaciones. O sea, nos metemos en esa vorágine. Y bueno, uno es parte de un sistema, ¿no? Te terminas como otra vez metiendo en lo que es. Pero yo sí sentía que ya, yo quería como otra cosa, ¿no? No tenía tan claro qué era. Pero llega el cumpleaños de mi abuela y mi abuela, mira esto, ella solía hacer este tipo de cosas con artículos que ella leía, con cosas que ella le llamaban la atención y mira, léanse esto, nosotros somos muchos nietos, ¿no? Entonces, el día de su cumpleaños, vamos a su casa y después que comemos, ella nos dice, les tengo una película que vi. Quiero que la veamos entre todos. Y todos como que, o sea, abuela, pero ¿por qué cumpleaños, película? Nos vamos a sentar todos aquí a ver una película en vez de compartir, celebrar. Vamos a ver la película, es mi cumpleaños, complázcanme. Demasiado linda. Y ella pone la película El Secreto. Yo Ok. no sabía nada, acababa de salir, no sabía ni que existía. Y esa película, yo salí allí, vea, y yo sé que esto, la gente que nos escucha va a decir, bueno, pero El Secreto, pero es que la ley de la atracción, una cantidad de cosas. En ese momento, estamos hablando de 17 años atrás, fue una película profundamente relevante en mi vida. Yo salí de allí directo a donde fuesen los lugares más cercanos de películas piratas que vendían. Compré como 10 y las empecé a regalar. Porque claro, es la forma como tú de evangelizar sobre aquello que te está haciendo sentido. Yo se lo empecé a regalar un sentido, ¿no? Y, y esa película, sin el hecho, yo no me quedé con piensa y entonces te llegará $1.000.000. Yo no me quedé con ese mensaje, que es lo que muchas veces la gente interpreta de eso. Yo sabía, y tiempo después, bueno, vendría la ciencia, la física cuántica y una cantidad de cosas a demostrar lo que esa película muestra de una manera un poquito superficial, pero yo sabía que allí había algo más que pensarlo, desearlo y tenerlo, ¿no? Entonces empecé a consumir mucho contenido de las personas que salen en ese documental. Y entonces me di cuenta que había un mundo increíble, me empecé a llegar a otros autores, otras personas físicas que daban conferencias en Venezuela empezaron a llegar a mi vida, me empezaron a dar mentoría y yo dije, oye, se puede vivir de divulgar esta información. Entonces, bueno, empecé a buscar internamente en mi trabajo muchos lugares para entrenar a otros, no en estos temas, sino en temas corporativos, temas de valores, misión, visión, propósito, o sea, cosas que le interesaban a la empresa. Afortunadamente me fueron dando el espacio, entonces yo me empecé a probar en tarima, digamos, de qué era esto de conversar con gente, comunicar, estudiar, para transmitirlo de forma simple, de forma amigable. Y entonces, bueno, esos skills de alguna manera de comunicación, yo los fui como desarrollando internamente en la empresa, hasta que digo, bueno, si ya hay tanta gente que vive de esto también, que me empiezan a aparecer en mi vida, este va a ser mi norte, ¿sí? Entonces yo me puse un norte de unos 5 años para salir de allí. Fue porque al final yo terminé saliendo como 6, 7 años después del mundo corporativo para dedicarme 100% a esto, pero sí empecé a dar charlas y conferencias cuando el tiempo me lo permitía. O sea, bien sea que tomaba vacaciones para eso, bien sea que After Office lo hacía, bien sea que lo hacía los fines de semana. Entonces yo decía, no, aquí hay algo. Empecé a dar clases en la Universidad Católica. Entonces fue todo como que fue engranando y diciendo, sí, o sea, este es un camino, esto es un camino, esto es un camino rentable, hay gente que vive de esto y sigue por allí, sigue construyendo esto en paralelo. Y bueno, ese fue como el momento que yo dije, aquí se puede vivir y puedo empezar a accionar sobre esto que me entusiasma muchísimo, ¿no? Y sobre todo que además dentro de la empresa me permitían canalizarlo con alguna cancha demarcada, ¿no? Pero eso fue una gran ventaja. Ok, tenemos muchas cosas en común. Primero,
En secreto yo regalé como No te las 200, había dicho antes, pero yo sé que sí. como 200 películas regalé y tal cual. Es eso que tú dices, uno empieza, como uno le va mejor, uno empieza como a evangelizar, tal cual. Quieres como que todo el mundo le vaya bien y mira cómo esto me funcionó, míralo tú también. Y aunque yo no lo menciono en el libro, esa Yo sé que la fue, chica que está allí, claro, vea, yo, sí yo que sé, yo yo sé. sé todo. Pero es que Eh, claro, porque me identifico mucho con eso que tú dices y el clic que te hizo a ti en el caso de la enfermedad, ese testimonio de esa película, que tú lo sabes que esos no son más de 30 segundos, ah, probablemente no lleguen a 30 esos segundos, que sí. a tu vida le dieron un giro. Exactamente, a mí me salvaron la vida. Yo me di un día, dije, ¿cuánto tiempo habló esta mujer? Y los conté y dije, ok, no llega a 30 segundos, efectivamente, y salvaron mi vida esos 30 segundos. Pero sí, yo también regalé un montón de películas de esas, tenía a todos mis amigos hartos, y a muchos de ellos también le cambió la vida, a otros no, otros ni siquiera la habrán visto, supongo. Em, pero sí es gratificante para mí ver que muchas de las personas que estaban en mi vida en ese momento, que quizás no quisieron conectar con los años, sabes, yo veo que al final se han ido por este mismo camino, ¿no? Gente que a lo mejor tú dices, no sé, por ejemplo, bueno, yo ahora medito y bueno, esta persona lo va a ver como raro y quizás no, ¿sabes? O sea, al final, y son los campos mórficos, al final estamos todos conectados a esa red de información que hablábamos, que hemos hablado y eso hace que vayamos todos por un camino parecido, todos tengamos la necesidad de elevar esa conciencia. Y también me identifico contigo porque yo también empecé en la empresa, empecé como, bueno, voy a hablar con mi equipo para a ver si así nos van mejor las cosas. Bueno, ahora voy a dar una charla, bueno, ahora pido un permiso para ir a dar la charla en otro lado, ahora en mi caso fue la Universidad Metropolitana, qué chévere. Ok, debo hacer 3 preguntas que siempre hago. La primera pregunta es, en todo este proceso, de altos y de bajos, donde has cambiado tanto, ¿cuál fue la herramienta que te ayudó a continuar, a mantenerte? Porque tú lo pintas como, bueno, sabes, sí me han pasado cosas, pero bueno, tu manera de contarlo suena como que ha habido retos, pero no fue tan difícil como quizás pues para otras personas. Entonces, ¿qué es lo que te ha ayudado a verlo así? ¿Qué es lo que te ha ayudado a que no se vea tan difícil? Porque a mí me llama mucho la atención pues entender ese tipo de cosas, porque, y cada quien tiene su manera de explicarlo, entonces quiero saber cuál es la explicación, por qué tú no lo veías tan difícil, qué fue lo que te ayudó a mantenerte en el camino y llegar a donde estás hoy. Bueno, hoy en día lo pudiese resumir, vea, como una gran palabra que yo utilizo no solo en mi contenido, ¿no? Porque el contenido al final es un medio de comunicación, pero sí en mi vida, y nuevamente para atrás es lo mismo, ¿no? Que yo he procurado tomar decisiones cada vez que me generen más liviandad, ¿no? Que me generen más ligereza, Ok. que me pesen cada vez menos. No siempre ha sido así, obviamente. Cuando yo estoy en el mundo corporativo, que descubro esta posibilidad de que quiero dedicarme eventualmente a esto, sí, es como buscar un lugar donde puedo drenar esta inquietud. Y es como si, imagínate que alguien llega a su casa y toca guitarra, porque se dedica 5 horas a tocar guitarra. Esa guitarra, esos 5 horas de tocar guitarra, son un combustible tan importante para que el día siguiente vuelva a su trabajo, ¿sí? Y esa guitarra vuelve a estar en las noches, ¿no? Eso era mi emprendimiento para mí. Entonces, si tú me dices una herramienta, yo diría, busca aquellas cosas que te generan, que te energizan o te generan paz, mientras estás recorriendo quizás un camino que es el que se está haciendo un poquito más pesado, ¿no? Porque si no tienes combustible, vas a quedarte a mitad de camino literalmente como cuando te quedas sin gasolina en un carro. Entonces, busca tu propia, digamos, bomba de gasolina, qué es lo que te energiza, qué es lo que te genera paz, cuáles son las cosas a las cuales le estás diciendo sí, porque muchas de las cosas que yo les dije sí, me estaban diciendo no a mí mismo. Entonces, ese discernimiento, yo diría que es parte de esa estrategia para tú buscar canalizar aquellas cosas que hoy sí te hacen sentido, que te energizan, que te puedes dedicar a ti, para entregar también en lo que te corresponde hoy en día. Y eso puede ser desde un trabajo que no soportas hoy,
pero entonces, ¿qué sí te energiza? ¿De ese trabajo o fuera de ese trabajo? Porque al día siguiente, cuando llegues, vas a estar en una mejor condición para entregar lo que se espera de ti en ese lugar que hoy en día por algo está. Entonces, yo siento que ese buscar una alternativa energizante que te genere paz, que te genere alivianda, es una de las cosas que yo intuitivamente las fui haciendo. Hoy en día te las puedo contar porque ya las tengo como bastante más claras, pero siempre es como un gran indicador de mi brújula emocional, ¿no? Hacia dónde me estoy dirigiendo y a qué le estoy diciendo sí, a qué le estoy diciendo que no. Entonces, esa podría ser como una herramienta, es como difícil de agarrarse, pero sí es, creo que puede ser relevante para la gente que nos escucha. Y creo que también por eso es tan importante en los hobbies, ¿no? Porque a veces, no sé, por ejemplo, yo crecí en una familia, iba a decir en una cultura, pero no puedo generalizar porque no sé si en todas las familias es así, donde los hobbies no eran importantes. Tú tienes que trabajar, tienes que estudiar y no tienes que hacer más nada. Y yo creo que a veces el hobby es como la puerta de la jaula, ¿sabes? Un poco como lo que tú decías de la guitarra. Es lo que, eso que tú haces sin que nadie te pague, sin que nadie te obligue, sino que simplemente te hace fluir, te hace feliz y lo puedes hacer todo el tiempo sin sentir que estás perdiendo algo, pues eso a veces es simplemente como lo que te saca de donde no quieres estar si eso llegase a suceder, ¿no? Entonces yo sí pienso que los hobbies son muy importantes y nos ayudan a, pues digamos, a encontrar nuestras verdaderas fortalezas o nuestras fortalezas más importantes. La segunda pregunta que te iba a hacer, yo siento que la respondiste con lo que ya me contaste antes. Y la segunda pregunta es, ¿qué le dirías a personas que están transitando por un camino parecido al tuyo, que de pronto quieren emprender en algo que les guste más que lo que están haciendo ahora? Y por eso siento que ya la respondiste, ¿no? Que es como, bueno, fíjate en qué te produce paz, en dónde te sientes en coherencia, ¿no? Mm. Sí, yo trataría de, solo quizás por sumarle una capa adicional, es cómo incorporas eso que hoy en día te puede llamar la atención, te genera curiosidad en lo que estás haciendo en este minuto. Entonces, en mi caso, yo como me aboqué tanto a la lectura, era un refugio enorme donde yo consumía para compartir, ¿sí? Mientras estaba trabajando, yo dije, ¿será que hay muchas de las cosas que yo puedo compartir dentro de mi trabajo? Entonces, por ejemplo, yo decía, ok, vamos a lanzar este proyecto. Entonces yo decía, bueno, pero ya yo me leí un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. ¿Cómo incorporo la estrategia del Océano Azul? Que lo explico en la clase de la universidad, ¿cómo lo explico aquí? Entonces, claro, lo meto en mi entorno, me entusiasma un montón y ese trabajo se me hace mucho más sabroso y ese proyecto probablemente lo disfrute más. Y me dio mucha visibilidad en la empresa también, pero producto de que busqué incorporarlo. Pero bueno, uno puede incorporar quizás, no sé, la fotografía, el que te guste conversar con otros, o la empatía, o incluso la venta de algo puntual. Tú dices, no, ¿sabes qué? Yo comercializo algunas cositas aquí y el comprar y vender se me da y lo puedo integrar con esto. Entonces, vean también cómo podemos tender puentes y no verlo como algo desagregado, sino que vemos cómo podemos integrarlo más bien. Exacto. Me recordaste ahora en mi primer trabajo, que también era en marketing, pero por alguna razón era un marketing muy diferente al que conocemos. Y no, quizás no era el marketing, sino las circunstancias en ese trabajo, punto. No es que el marketing era diferente. Y yo hacía un trabajo operativo que en realidad no me permitía crear. Era como contar unas cosas en una hojita, estas hojas que había antes de las impresoras que eran verdes con rayas blancas. Y yo tenía que estar como todo el día contando y eso era mi trabajo y para mí era horrible, no tenía nada que ver con marketing, a pesar de que yo era pasante en marketing. Y entonces un día me mandaron a hacer la cartelera de Navidad. Eso sí me gustaba. Entonces yo hice, claro, si me pones todo el día a contar unas lineecitas verdes comparado con hacer en una cartera, las personas de marketing generalmente nos va a gustar más la cartelera. Y yo hice esa cartelera como súper espectacular, o por lo menos yo la veía así, y esa cartelera me dio visibilidad con personas de la empresa que me ayudaron luego a moverme al área donde yo quería estar, que también era dentro de marketing, pero no era exactamente en el lugar donde estaba, ¿no? Entonces, construyendo sobre lo que dices, todo lo que tú hagas para que las cosas vayan mejor en el lugar donde estás tú ahora,
va a agregar valor, aunque parezca que no, aunque parezca que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si yo tengo que contar líneas verdes, pues cuento líneas y qué importa la cartelera. No importa, hazlo, haz lo que te diga tu corazón, lo que te diga tu intuición y lo que te haga sentir en coherencia. Y tercera pregunta, un libro o una persona o una frase que te hayan cambiado la vida. Puedes decir varios si quieres. Sí, me tocas el tema de los libros y ahí sí, Necesitamos otro vamos a episodio. extender un ratico. Pero vamos a ver. Yo diría un libro muy importante bueno, yo diría El Secreto, ya la mencioné. Hoy en día complementenlo ese mensaje con todo lo que puede estar detrás. Y creo que lo bueno del Secreto es como lo dicen tantas personas, o sea, hay tantos referentes allí. Si te metes deep en el trabajo de cualquiera de ellos, probablemente vas a encontrar cosas muy cool. Entonces, es como, a mí El Secreto fue como una regleta que me conectó con mucha gente, con muchos enchufes de personas que tenían cosas relevantes que decir. Entre ellos, un tipo como Jack Canfield, que es el que escribe Sopa de Pollo para el Alma. Él escribió un libro que también me ayudó mucho, que se llama Los Principios del Éxito, muy bajo el paradigma de la autoayuda. Digamos que no estaba en un tema energético, espiritual, pero sí fue un libro que en su momento a mí me ayudó muchísimo. Después me lo compré en audiolibro y vea, yo me lo escuchaba todos los días para ir para el trabajo y di vuelta. Luego vendría Unleash the Power Within Despertando tu gigante interior de Tony Robbins. También, porque además después en ese camino yo fui a ese evento de Tony Robbins donde camina sobre carbones ardiendo, etcétera. Ya yo estaba como más metido en el tema. Ese fue otro libro importante. Otro de él, que él tenía nada más hasta hace muy poco esos dos libros, se llama Poder sin Límites, también un tremendo libro. Muy apalancado en el tema de PNL, porque él empezó como por allí y también me abrió mucho los ojos. Luego podemos hablar de un libro que es como más corporativo, pero ese de La Estrategia del Océano Azul es una maravilla, es súper práctico y habla del caso del Circo del Sol y cómo podemos reinventar industrias y a mí me gusta mucho y siempre lo menciono. Otro en ese mundo de la gerencia personal se llama Abrace a sus clientes, de Jack Mitchell, que es un tipo que tiene o por lo menos tenía una tiendita muy chiquita en New Jersey de camisas y revoluciona la industria por la forma como atiende a la gente que hace vida allí, ¿no? Y vamos a decir historia contemporánea, yo diría que El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Me encantó ese libro, probablemente el mejor que me he leído en términos de creencias. Luego mencionaría Sobrenatural de Joe Dispenza y cerraría con El Código de la Emoción, que ahorita olvidé el nombre del autor, pero es un doctor también. Ok. Bueno, wow. Dijiste ahí un montón. Genial. Tenemos aquí para elegir. Yo casi todos los he leído. Ese último que dijiste no lo he leído ni lo he escuchado. Pero los demás. Probablemente va muy en la línea de Bruce Lipton, Okay. que es como digamos, un primo hermano en términos de la filosofía de Bruce Lipton, este caballero que ahorita se me fue. Sí. Los Después te demás son te lo digo. joyas. Y son joyas que. Son joyas, sí. Sí, quizás hoy en día muchos de ellos tienen muchísimos años, por ejemplo los de Tony Robbins, y quizás hoy en día para alguna persona que está muy metida dentro del mundo del desarrollo personal, pues ya suena como, ok, se parece ya un poco a lo que conozco, pero aún así siempre va a haber algo en el libro que te va a como ayudar a reflexionar. Hay cosas que sabemos, pero necesitamos que nos las vuelvan a decir para Sí, y además, ejecutar. lo otro es que tú revisas, yo reviso cualquiera de esos, de hecho, ahorita hace 2 días me estaba otra vez leyendo el Piensa y se te dará de Esther Hicks, que Sí. también salió en El Secreto en su momento, y yo dije, qué sabroso otra vez volver a leer esto, porque el libro es el mismo, pero uno no es el mismo, entonces Exacto. también le puedes sacar partido a eso, y creo que uno cae muchas veces en, no, eso ya me lo leí, no, esto ya yo me lo sé, y allí nos perdemos una cantidad, no solo de información, sino de verlo con otros ojos tiempo después. Se llama Bradley Nelson, el autor de Vale. Emotion Code, que era Ok. el que te debía. ¿Sabes? Un ejercicio que hago yo que me encanta. Yo medito y luego de meditar me voy así con los ojos cerrados sin que me entre la luz y me pongo frente a la biblioteca donde están todos esos libros y empiezo a pasar la mano por los libros con los ojos cerrados. Suena muy loco, pero...
Y el libro que yo sienta caliente, como que me manda una vibración diferente, pues lo agarro y con los ojos cerrados lo abro en una página que yo sienta caliente. Y allí siempre hay como un mensaje que es específico para ese momento de mi vida. Es un ejercicio. Me encanta, lo voy a hacer ya, lo voy a hacer ya, me Es encantó muy eso. loco, pero funciona muy bien. A mí me ha funcionado siempre muy bien. Bueno, Carlos, Apuntándolo. estoy súper agradecida. Entonces, cuéntame dónde te pueden encontrar. Mira, arroba Café del Éxito en todas las redes, es como muy fácil. Café es porque mis iniciales son Carlos Alberto Fernández Echenagucia, son las 4 letras y los 2 apellidos, forma café, entonces siempre se quedó así desde el momento que configuré como esa marca personal. Café del Éxito, cafedelexito.online es la página web. Y yo creo que esas son las donde estoy más activo. Tengo un podcast que se llama Las Tres Principales, donde todas las semanas también, pronto además también va a salir tu episodio, que estuvo increíble. Así que bueno, por ahí siempre estamos creo que en el mismo camino, Bea, así que quien quiera contactarnos por allí, súper feliz. Yo dicto conferencias en empresas, hago acompañamientos 1 a 1, doy charlas y tengo programas online. Ese sería como el resumen ya para ir cerrando. Genial. Bueno, vayan entonces a la página de Carlos para que vean todos los programas online que tiene allí. Te mando un súper abrazo. Gracias por todo el tiempo que dedicaste a contarnos aquí tu historia y las herramientas que te ayudaron a, bueno, a hacer las cosas mejor y a convertirte en tu mejor versión. Un beso y seguimos en contacto. Chao, Beso chao. enorme, gracias nuevamente. Un abrazo a todos. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.